En esta mañana, hermanos, nuestro deseo de cada uno de nosotros es venir a escuchar la palabra de Dios, ya sea de consolación y de exhortación. A fin de cuentas, todos nosotros como seres humanos siempre buscamos un vínculo familiar. Siempre estamos buscando quien nos escuche, quien nos comprenda. Y buscamos ese calor familiar. Buscamos ese amor de cada uno de los integrantes de nuestra familia. Y el padre de familia y la madre de la familia son los que ofrecen ese vínculo familiar, a fin de cuentas. Y los hijos buscamos ese vínculo familiar. El tema de hoy, hermanos, se titula La ambición falsa y la ambición auténtica. Porque hay dos tipos de ambiciones en cada familia. Y sobre todo, no es la excepción en la familia espiritual. Que realmente haya una ambición falsa y una ambición auténtica. La ambición que realmente quiere Dios que tengamos cada uno de nosotros. Allí la cita al Mateo capítulo 20, versículo 20, nos habla acerca de lo que estaba sucediendo y de lo que estaba aconteciendo en el tiempo que el Señor Jesucristo estaba Él llevando a cabo su ministerio. Usted mira la escritura y le pone atención en el tiempo que estaba. Fíjese que este libro, esta Biblia, siempre ha trabajado de esta manera, en el pasado, en el presente y en el futuro. La palabra de Dios siempre está establecida para que todos aquellos que no nacen, y si van a nacer antes que venga nuestro Señor Jesucristo, tengan conocimiento de esta palabra. Es decir, que cada persona que lee la Escritura y que conoce la Escritura, no es que haya descubierto el agua. No, porque la Escritura siempre ha estado ahí de más de 2000 años atrás. Y cuando venimos a leerla y cuando venimos a comprenderla, no es que nosotros la hayamos descubierto, sino que la palabra de Dios es la que nos está descubriendo a nosotros y nos da los consejos de cómo vivir en esta vida. Es lo que está pasando. Y aquí el Señor Jesucristo tiene un vínculo familiar a través de primos hermanos, a través de tíos, a través de tías, un vínculo que a Él lo miran de una manera que Él puede realizar todas las cosas. Vamos a la Escritura a leer el capítulo 20, versículo del 20 al 28, y en la palabra de Dios dice así: Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose entre él y pidiéndole algo. Él les dijo: ¿qué queréis? Ella le dijo: ordena en tu reino que se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondió y dijo: ¿no sabéis lo que pedéis? ¿Podéis beber del vaso que yo he bebido y ser bautizado en el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentarlos a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quien está preparado
por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser primero en vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ya miramos y pensamos en ese momento cuando el Señor Jesucristo se encuentra rodeado de sus discípulos. Y si usted conoce las Escrituras, usted mira que los que rodeaban más seguido al Señor Jesucristo eran parte de su familia también física. Tenía primos, tenía hermanos y tenía tías que siempre estaban alrededor de él y siempre lo buscaban. Era un vínculo familiar como el que usted y como el que yo tenemos. Cuando usted se sienta con sus jóvenes y con sus niños en su hogar a comer o a disfrutar un momento de alegría y de amor, es cuando nosotros como padres de familia hablamos con nuestros hijos y le preguntamos: ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Qué te hace falta? Pídemelo para poderte dártelo. Ese es un vínculo de amor, porque eso es lo que el Padre debe de proveer para cada una de nuestras familias. Pero hay algo importante, hermanos, en nuestra vida, que a veces que las peticiones que nuestros hijos nos hacen no podemos cumplirlas porque no está a nuestro alcance. Y lo que tenemos que enseñarles y decirles, que estas peticiones que a veces nos piden nuestros hijos, Dios las puede suplir, pero a través de su esfuerzo de los hijos, a través de su trabajo, porque hay un nivel donde el padre puede suplir. Hay un tiempo donde uno como padre, jefe de familia, puede cumplir, pero hay otras peticiones que ya no están a nuestro alcance y que los hijos pueden alcanzar, pero ¿a través de qué? A través de su mismo esfuerzo, a través de su vida, a través de sus responsabilidades de ellos. Porque nosotros como padres también tenemos que saber de llegar hasta un tiempo y enseñarles dónde y cómo deben de hacer para poder suplir sus necesidades ellos también. No darles, enseñarles cómo se adquieren las necesidades en toda su vida, ya sean materiales o sean espirituales, para defenderse en esta vida. De esta misma manera el Señor Jesucristo escuchaba a sus discípulos, a su familia, porque Él estuvo rodeado de la familia, tanto de su padre y de su madre, y lo conocían porque formó este vínculo desde su niñez hasta que Él creció, y ellos comprendieron que realmente Él era el Mesías, el enviado de Dios, y lo veían como un proveedor en toda situación. Lo veían haciendo milagros, lo veían dando alimentación a las personas, lo veían realmente como Dios que iba a establecer un reino. Y aquí se le estaba pidiendo algo
que Él no podía darles. Él podría curarlos físicamente. Él podría darles alimento, inclusive resucitar a una persona, pero de sentarlos en su reino espiritual en los cielos, no era de dárselo de ellos, sino que el único que podía hacer esto era Dios. Y la manera de cómo podían adquirirlo es que si a Dios le placía dárselos. Porque solamente aquellos que vienen a los pies del Señor Jesucristo y complacen a Dios en todos los aspectos de obediencia, son aquellos que para ellos está preparado el reino de los cielos. Es lo que te está diciendo la Escritura y es lo que nos está enseñando el Señor Jesucristo. Él les dijo: ¿qué queréis? Y nosotros como hijos también tenemos que pensar eso, que llegamos a una determinada edad que también tenemos que comprender que lo que queremos tenemos que ganarlo con nuestros propios esfuerzos, pero no de la manera como el mundo lo está haciendo ahora, no como la manera de aquellos que buscan trabajo, que aquellos que buscan suplir su vida y llevar una vida cómoda. En vez de esforzarse, buscamos el vínculo familiar para obtener trabajo y para obtener un puesto mayor y para poder enseñorearnos sin que nos cueste nada. El Señor Jesucristo dice la manera: no es así entre nosotros. Entre nosotros, el que quiera salir adelante, el que quiera ser mayor, tiene que servir a los demás, tiene que enseñar a los demás, tiene que instruir a los demás, tiene que ser siervo de los demás. Aquí, en el vínculo familiar, espiritual, tiene que ser de la misma manera. No porque mi hermano sea mi hermano en Cristo y sea mi hermano en la carne, le voy a dar el derecho de poder mandar y darle un cargo en el reino, en la iglesia, para que él pueda hacer lo que él quiera. Se tiene que esforzar, tiene que aprender, tiene que sufrir, tiene que servir, dice el Señor Jesucristo. Todos podemos beber, de disfrutar de la cena de nuestro Señor Jesucristo el día de hoy. Pero todos tenemos que pasar por el momento amargo que también pasó el Señor Jesucristo, porque es un esfuerzo. Todos vamos a sufrir de una manera o de otra legítimamente para poder alcanzar ese lugar que queremos, el mismo cielo, estar a la diestra de nuestro Señor en el cielo. Pero no es simplemente de pedirlo, es de trabajar, de esforzarse, de hacer méritos para estar allí ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese lo que estaba sucediendo. Ahora, ¿qué llevó y qué lleva al ser humano a pensar de esta manera? ¿Qué llevó a los discípulos, a la madre de estos discípulos, a hacerle esa petición al Señor Jesucristo? ¿Qué le lleva al joven o a la jovencita a hacerle una petición a su padre, la cual no puede alcanzar? Porque ellos pensaron de una manera. ¿Y qué llevó en su mente llevar esa petición?
La Escritura nos revela que el Señor Jesucristo siempre iba con sus discípulos y cuando tenía la oportunidad les decía de esta manera: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado a los principales sacerdotes para que sea ¿qué? Para que sea escarnecido, para que sea crucificado y para que muera, pero al tercer día resucitará. Y todos los discípulos andaban con él y a veces ellos sentían el miedo de lo que estaba diciendo el Señor Jesucristo. Ellos sabían que venía el reino. Ellos sabían que el Señor Jesucristo iba a establecer un reino, pero ellos pensaban que era un reino terrenal, un reino como el que tenía el rey Salomón, que él era el Mesías, el rey, y que se iba a gobernar de la misma manera como venían reinando aquellos reyes que Dios había establecido. Es por eso que pidieron esta petición, porque ellos pensaban de esa manera: ahora que establezcas tu reino, ordénalo. Ellos pensaban que simplemente con que el Señor Jesucristo hablara con su palabra o alzara su mano, se iba a hacer lo que ellos iban a querer. Y ellos vieron una oportunidad, porque sabían que el Señor Jesucristo iba a morir en la cruz. Y vieron esa oportunidad y pensaron de esta manera: el Señor Jesucristo va a morir en la cruz, ¿y quién va a estar al frente en el reino? Pero ellos también sabían esta cosa, que ellos estaban preocupados. ¿Por qué? Porque ellos solos no iban a poder con toda la responsabilidad que tenía el Señor Jesucristo. Ellos pensaron que si el Señor Jesucristo moría, ellos podían estar al frente del reino. Y no es así. ¿Por qué pensaban esto ellos? Les daba miedo, porque ellos totalmente iban a fracasar. Ellos sabían que el Señor Jesucristo iba a resucitar y el reino se iba a establecer espiritualmente. Ese es el pensar a veces que tenemos como seres humanos. A veces como hijos es lo mismo que pensamos. El Padre nos suple todo, y el día que no esté mi Padre, yo me voy a quedar con todo. También pensamos de esa manera, y no es así. Estos apóstoles no tenían la culpa, ni hay que culparlos, porque ellos pensaban así, de esa manera. Porque es la naturaleza humana, suya y mía, que a veces pedimos peticiones las cuales nuestra ambición nos ciega. Pero hay algo más importante que usted tiene y que yo tengo: la auténtica ambición. La auténtica ambición es la fe y el amor que tenían estos apóstoles. Porque atrás de esta ambición que estos discípulos tenían, atrás que ellos tenían, era la fe auténtica de que cada uno de ellos fue fiel. A pesar de que tenían estos defectos como usted y yo los tenemos, ellos fueron fieles en toda la ordenanza que se les dio. Ya no les importó hacer esta petición al fin y al cabo, sino cuando el Señor Jesucristo resucitó, después se les dio la gran comisión. Y usted mira la Escritura, que el Señor Jesucristo fue alzado
hacia las nubes para ascender al Padre, ellos se quedaron con la gran comisión, y esa gran comisión el Señor Jesucristo les había enseñado la forma de fidelidad que ellos tenían que tener si ellos querían alcanzar estar sentados a la diestra de Dios. Y a nosotros nos demuestra que también tenemos que esforzarnos de tal manera que tenemos que alcanzarlo como lo alcanzó el apóstol Pablo, que corría de una manera legítima para alcanzar aquellas promesas de vida eterna que Dios le había dado. Ellos fueron fieles en toda su vida como apóstoles. Usted mira la Escritura, usted mira en qué murió y cómo murió cada uno de los apóstoles, y se va a dar cuenta la fidelidad. Y a nosotros no se nos está pidiendo morir como ellos murieron. Imagínense, si tuviéramos que morir cada uno de nosotros en la forma que murieron los apóstoles, en la forma que murieron los primeros cristianos, para poderle enseñar a nosotros, a nuestro Dios, la fidelidad que tenemos y el esfuerzo que teníamos que estar para estar sentados a la derecha de nuestro Señor, de nuestro Dios. No se nos está pidiendo eso, simplemente se nos está pidiendo que nos esforcemos y como miembros del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, nos amemos los unos a los otros y nos sirvamos los unos a los otros. No mandando, sino siendo servidores unos a otros. Es lo que nos está pidiendo nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros somos también, ya somos miembros del cuerpo del Señor Jesucristo, y se nos está pidiendo que de la misma manera nosotros mismos seamos servidores. El Señor Jesucristo dio su vida en rescate por muchos. La pregunta es, ¿qué va a dar usted? ¿Qué va a dar usted? ¿Qué va a enseñar usted para que las futuras generaciones alcancen estas promesas de vida eterna? Para que las futuras generaciones, si nosotros no lo alcanzamos a ver, para aquellas generaciones que van a ver al Señor Jesucristo venir y descender entre las nubes. Hay una pregunta: ¿hallará el Señor Jesucristo fe cuando venga por segunda vez? ¿Hallará la Escritura y su Evangelio tal y como lo dejó el Señor Jesucristo? Eso depende de usted y depende de mí, de enseñarles a las futuras generaciones la verdadera ambición y cómo se trabaja si ambicionamos querer sentados a la diestra de nuestro Dios. Enseñarles cómo se trabaja, no dárselos, enseñarlos que ganen, que trabajen y que se esfuercen, porque es lo que nos está enseñando el Señor Jesucristo en sus Escrituras. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande de entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre. Como el Hijo del Hombre. El Señor Jesucristo fue lo que les enseñó como hombre en la tierra. No se los enseñó como Dios, no se los enseñó como aquel que tiene autoridad y que hace milagros. No se los enseñó de esa manera. Se los enseñó como el Hijo del Hombre. Se los enseñó como usted y como yo, físicamente, esforzándose físicamente, no espiritualmente. El Señor Jesucristo hacía cosas las cuales no están escritas aquí, que Él también trabajaba y tenía necesidad de trabajar y tenía necesidad física, y Él
les enseñaba la forma de cómo lo podían hacer. No porque hacía milagros aparecía la comida para él. No porque hacía milagros él se sentía cómodo en un lugar y los demás pasaran frío. No porque hacía milagros él se quitaba la enfermedad milagrosamente. No, él sentía todo lo que sentía su cuerpo, el mío, las necesidades, y el Señor Jesucristo se las enseñó y le sirvió como hijo del hombre, como ser, como usted y como yo. En esta mañana, hermanos, en esta mañana le invitamos, si usted quiere ganarse el cielo, si usted quiere estar a la diestra de Dios, el consejo de Dios es de que tenga una ambición verdadera y que trabaje legítimamente para conseguir ese lugar en el cielo. Es lo que quiere Dios, que trabajemos con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros amigos, con nuestros hermanos, enseñándoles cómo se debe de adorar y servir a nuestro Dios. Que Dios les bendiga en esta mañana. Llévense este consejo igualmente que yo a nuestra casa para llevarlo en nuestra vida, para llevarlo totalmente, que siempre trabajemos en ello. Que Dios les bendiga y tengan muy buenas tardes, hermanos. Mientras escuchamos un canto de invitación, si hay algo que usted tiene que arreglar con Dios, usted solo, si hay algo que en su corazón no está bien, esta es la hora, la oportunidad. Y si también hay alguien que quiera venir a los pies del bautismo de nuestro Señor Jesucristo, también lo puede hacer en esta mañana. Que Dios les bendiga.